Vamos a iniciar la unidad 1 con los 4 temas que vamos a ver en la cátedra de lenguaje y comunicación. Como ahora empezamos el tema 1, que es la comunicación como proceso de interacción. Ustedes ya hablaron, ya discutimos sobre estos temas y hoy vamos a lo que es un pequeño resumen o recaudo de todo lo que realizamos en este tema. La comunicación, sí hablamos sobre qué es, cuáles son sus características, sus elementos en los cuales dijimos que una de la comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, en espera que esta última de estas respuestas sea su opinión, actividad o conducta. El lenguaje, como bien lo define allí, es por medio de una comunicación formado de un sistema de signos arbitrarios con codificaciones que permite representar la realidad en esa parte en ausencia de esta. Es por ello que los elementos de la comunicación nos refiere y nos enfoca todo lo que es esa comunicación verbal y no verbal. Todo este interviene en una comunicación oral o no oral. A su vez, esa comunicación verbal va a ser una oración, un lenguaje hablado, y también puede ser un lenguaje escrito, más no oral. Vamos a ver también sobre, y hablaron sobre la comunicación no verbal, que son las paralingüísticas, y las no verbal, no oral, que son las kinestésicas, ¿sí? En el cual vamos a referirnos de esta comunicación, el proceso de comunicación, donde nos van a referir la comunicación como un acto de un individuo que establece un contacto con otro. Estos elementos van a facilitar su canal, su código, el mensaje, el ruido, el contexto y esa retroalimentación que tiene el emisor y el receptor. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de las circunstancias, ayuda a mejorar o desestimar la comunicación. Esas funciones las vimos y establecemos, aparte de lo que es las características del lenguaje, que vimos que era sistematizado, que podía ser una transmisión cultural, que transmite a través de las enseñanzas ese comportamiento social comunicativo. Estas funciones las convimos y las hicimos en actividades que fueron las funciones apelativa o connotativa, que sucede cuando el emisor emite un mensaje al cual esperamos una respuesta o una acción. Las funciones referenciales es aquella donde el emisor elabora un mensaje relacionado con su entorno. Las funciones emotivas enfoca si transmitimos sentimientos o emociones, estados de ánimos o deseos de interrelacionar con ese lector. Las funciones poéticas es aquella atención al cuidado de la forma en sí y estimando esa figura retórica. Lo que es la función fatídica es el contacto en el que se hace ese canal, esa comunicación entre dos personas. Las funciones metalingüísticas es la que empleamos para referirnos apropiadamente con una lengua sobre los demás. Ahora bien, podemos ver que también trabajamos en lo que eran los tipos de lenguaje. Hablábamos sobre lenguajes informales, los lenguajes formal, en el cual una persona utiliza de manera cotidiana, en este caso el lenguaje informal, con sus personas, con sus familiares, ese día a día. Ahora bien, la forma del lenguaje formal es aquella que circunstancialmente es de tipo profesional, académico, donde la forma en general es diplomática. Esa parte del lenguaje expresa ese conocimiento coherente. Lenguaje oral van a hacer es el uso de esa habla que sus compañeras
muy bien expusieron todos estos tipos de lenguajes y puedan dar un mayor o menor motivación a aquella que se puede expresar dando los sentimientos, las opiniones, entre otros. Ahora bien, hay tipo de lenguajes escritos, lenguajes denotativos y connotativos que hicimos nuestras actividades, en el cual realizamos ese lenguaje denotativo que se halla y establece en los diccionarios. Existe cualquier contexto posible hablado en diferentes tipos de idiomas. El lenguaje connotativo es aquel de doble sentido o metáfora, ¿sí? Son asociaciones culturales o social que permite esa asignación de ese objetivo. Hablamos también sobre las etapas evolutivas del lenguaje, en el cual nos referimos a estas etapas, ¿sí? El prelingüístico, el lingüístico y el verbal puro. Nos referíamos con sus compañeras, comprende ese periodo del nacimiento hasta los 12 años, 12 meses, en el cual es el llanto, es la primordial comunicación que logra ese bebé. El nivel lingüístico se presenta de los 12 meses hasta los 5 años, donde crecen ese mayor vocabulario y empieza a la expresión de palabras, ese nivel fonológico en el cual empiezan a vibrar entre ellos esas ra, el u, las consonantes como tal, y el nivel como tal de estas frases empieza a dar sentido, a darle objetivo a esa parte. El nivel verbal o puro entre los 5 y 12 años puede ya simbolizar los signos de estas palabras que están aprendidas y en el cual fueron en ese proceso y empiezan a distribuir lo que es ya la electroescritura y el cálculo matemático. También se habló sobre lo que es la relación de pensamiento y lenguaje, esa relación de pensamientos en el cual la relación de lo que es el lenguaje preciso de ese lenguaje a través de los sentidos, en el cual permite, como dice varios autores, permite dar ese no es solamente la imagen o como tal el objetivo visual, sino que hay también el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Todos estos sentidos juegan un papel básico en la interpretación que hace el destinatario de este mensaje. Ahora bien, vemos también que se habló sobre la comunicación. Esa conversación es la acción de hablar una o más personas durante cierto periodo de tiempo en donde puede expresarse sus ideas. Puede ser una estructura, esa estructura da una apertura, un cuerpo y un cierre. Esto es como tal las características de esa conversación. Puede ser el uso de palabras alternadas a una comunicación ya formal o informal, esa relación interpersonal, ese conocimiento común sobre un tema. También se refiere el mismo asunto que ambos conocen o que se vayan a descubrir. Sí, puede ser cualquier contexto donde tiene un orden, ¿sí? Una coherencia, ese mínimo de palabras también en participantes o en mayor participantes de cualquier tema. Refiriéndose a lo que es el elemento de comunicación, estos elementos de comunicación van a preservar el uso de expresiones del lenguaje coloquial o en la atmósfera en donde se puede desarrollar. Vemos sobre los elementos que es la emoción, el cuerpo y el lenguaje. Una parte de la emoción hablaban sobre la emisión, la resignación, el resentimiento, el miedo. El cuerpo es en la postura, hablábamos de la gesticulación, hablábamos sobre la respiración, la distancia entre una persona a otra.
el lenguaje, esa semántica, esa entonación, el volumen, hablábamos mucho del volumen, la disminución y también hablábamos sobre estas situaciones comprometidas en una comunicación van a diferenciar los diferentes tipos de contexto que puede ser informativo, tanto formal o informal, dependiendo de la técnica, de la situación de esta comunicación entre uno o más personas. Se habló sobre lo que es la modulación de la voz, el volumen, la entonación, el ritmo y el gesto. La modulación, que puede ser por parámetros de ondas, sobre su compañera que estaba hablando de tonos, esa modulación pausada o rápida en el cual pueden entender o a su vez no. Lleva una velocidad, ¿sí? Ese transmitir esa comunicación. La graduación del volumen se puede referir a los puntos importantes en el cual su compañera estaba diciendo una oración y pausaba o entonaba ese volumen en una palabra para ser captada. El ritmo también o los cambios de palabras en esa parte del objetivo que va a descubrir que el cerebro capte esa modulación de voz. Podría ser también vistas en el cual los sentimientos, hay personas que en el audio son muy le puede molestar ese tono de voz o a su vez pueden disminuir el tono de voz o aumentarlo, y vamos a ver sobre esas personas que sí le gusta que hablen de tonos gruesos o de tono fino. También se habló sobre lo que es las fórmulas del tratamiento, que no es más que son los cambios gramaticales, en especial cuando se forman las abreviaturas, se escriben en mayúsculas. Esas fórmulas de tratamiento se escriben también en minúsculas y son un modo de dirigirse a una persona por razones de cortesía, de dignidad. Por lo menos ejemplos, se hablaba de señora, de usted, de doctor, se puede abreviar, ¿sí? Y lo vemos mayormente en la parte de inglés, que es Mr. o Mr., en el cual el idioma se va a contextualizar en características. Hablamos también de Maracaibo, de la parte occidente, que se hable de esta forma de tú o de usted, o en regiones como son acentuadas el vos, el usted, que es en Maracaibo. Es una forma de la misma lengua, es el uso que puede ser, que puede variar, ¿sí? En muchos estados, en países, en el cual también va a variar de las clases sociales o de la generación. Es el uso también de ese pronombre que confiamos en tú, en vos, en vosotros, esa parte analógica del lenguaje. También se habló sobre la comunicación no verbal. Esa comunicación no verbal se incluye un conjunto de comportamientos que nos proporciona información. Esa información de la cual se va a desglosar en los factores asociados al lenguaje verbal, que es el tono, el ritmo, el sentimiento, el timbre, ¿sí? Eso es denotado el paralingüístico. Y las formaciones asociadas al comportamiento, que es la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos que hablábamos en clase, las aproximaciones, el espacio personal. Allí se va a desglosar esos factores en lo que es la kinestesia y la proxémica, que es el espacio personal. Esa persona cuando se acerca y rompe ese parámetro imaginario de la otra persona. Se habla sobre varios mensajes, las funciones no verbales que pueden reemplazarse
por palabras, él va a permitir lo que es el movimiento de las manos, eso también lo hablaba su compañera, la parte emocional, en cuanto una persona quedaba parada sin movimiento al expresarse en una exposición, o cuando gesticulaban y levantaban las manos para poder connotar o dar ese proceso de comunicación. Ahora bien, para ello concluimos también en el tema 1 sobre los tipos de comunicación, las miradas, las posturas, los espacios y lo que es esa conclusión que damos como el tema 1, que fue el proceso de interacción de la experiencia de esa información y el proceso de comunicación, que era una herramienta que sirve para desarrollar el tipo de lenguaje. Esa lengua que es el conjunto de signos de lingüísticos para formar dentro de ese proceso de comunicación. Ahora bien, hablamos de lo que es el tema 2, que fue lo relacionado con la comunicación oral. Esta comunicación oral es un fenómeno que se suma a nuestras vidas, refiriendo a lo que es aquella que se establece entre una o dos más personas. Nos permite transmitir esa información de ideas, sentimientos y emociones y creencias desde una temprana edad. Ese proceso de comunicación oral está enmarcado en un contexto que incide ese sentimiento, ese mensaje, y aún así en contexto poniéndolo en un lugar o una situación o circunstancia. Lo que sí hablábamos sobre las ciertas características que tienen que tener ese tipo de comunicación, que era la comunicación oral espontánea, ¿sí? De una o dos más personas, y esa comunicación planificada en el cual el lenguaje, la audición y la voz tienen que tener ese sentido y obedece a un diseño en los tipos de ejemplos que como tal lo explicaron sus compañeros. Para que funcione lo que es las características de este emisor, receptor, mensaje y el canal que desglosamos en el anterior tema y con sus compañeros. Acá les dejo un mínimo de conocimiento que ya tiene para reforzar, que era el emisor, que es la que se pronuncia o da al inicio de esa conversación, ese receptor, que es el punto que va dirigida a la información final, el mensaje que se va a transmitir, el canal que sostiene ese mensaje o que lo porta, el código que es el signo como tal en ese emisor y ese receptor, y esa retroalimentación, o lo que también puede ser antes el formato, que puede ser unidireccional o multidireccional. Se hablaba también sobre esa expresión oral que hace falta en lo que es esa discusión. El orador como tal debe procurar tener una buena postura, una buena entonación, y entonces dialogábamos sobre lo que es la discusión. Esa discusión es aquella conversación o debate que se establece entre dos o más individuos y que se caracteriza principalmente por el intercambio de estas opiniones. Esa discusión es aquella en el cual varios o se estudia a cabo sobre un tema o se evalúa diversos puntos de vista cuyo objetivo es lograr la mejor resolución de un tema. Eso es lo que es la discusión, y la discusión puede ser como una o dos más personas, puede ser efectiva esa comunicación altamente a lo que es la tranquilidad y paz que va a desarrollar para ambas partes. Lo que sí, otra parte de esa discusión y se diferenciaba de lo que es el debate. El debate es un acto de comunicación y de expresión de ideas diferentes sobre un mismo tema. Se puede clasificar de forma informal o formales, ¿sí?
A su vez, ese debate consiste en la confrontación de ideas o de opiniones diferentes. Hablábamos también sobre ideas de lluvia, es uno de los métodos para canalizar ese tipo de diferentes temas, con la finalidad que pueda llevarse a una conclusión. Lo que es el debate fluido, con una información, con un argumento de calidad. Ahora bien, también se hablaba y su compañero nos refrescó y nos indujo a lo que era un Philips 66, ¿sí? Que eran 6 personas en 6 minutos, en cual se puede formar ciertas partes de ese debate, deducirlos a un público, a un moderador, o un oponente. Es una técnica dinámica que se basa en una organización grupal que muchas veces esa información profesional se va a grupos derivados de temas como mesas de trabajo, en el cual ese Philips 66 se desarrolla en 3 etapas. El primero es el facilitador explica la técnica y el modo a operar en cada subgrupo. Una segunda etapa es el segundo grupo elige un coordinador y un secretario en el cual van a redactar o se va a presentar lo que va a discutir. Y por último se presenta la síntesis y se concluye con el tema. Esa parte es una de las técnicas de lo que es la estética en lenguaje, de hablar sobre lo que es ese debate, esa discusión, por mucho que nosotros podemos ver en esas diferentes cualidades, es la claridad, la concisión, la coherencia, la sencillez y esa naturalidad que debe tener cada persona o cada grupo para debatir un tema. Esas cualidades del buen orador, sus compañeros realizaron y pronunciaron que debe tener unas cualidades físicas, una apariencia personal, un conjunto armoniósico, el aseo personal, la limpieza, la vestimenta puede ser formal o informal dependiendo de la situación. La actitud mental positiva, la condición subjetiva debe tener esa seguridad, ese orador que goza de buena parte en lo que es la buena salud psicológica y física, la memoria, ese conocimiento, esos datos, esas palabras que a su vez forman ese conocimiento aprendido, esa imaginación entre el sentimiento y la representación y lo que es la cautela en exposiciones, ¿sí? En dar esa información. A su vez, se habló también sobre lo que es la programación neurolingüística, que es una estrategia de comunicación, de desarrollo personal y psicoterapia, en el cual fueron psicólogos de Richard y John en 1970, que fue una disciplina que explica cómo funciona el cerebro humano y los diferentes patrones mentales de cada persona. En el cual se desarrolla el ser humano y el ambiente. No es más que lo referente a lo que es la programación. Se hablaba también que la programación por las matemáticas, la cibernética, son patrones o comportamientos de programas mentales. Ese neuro que era la neurología o el momento de elementos de programaciones, de patrones mental en el ser humano. Eso denota una parte lingüística que es el uso del lenguaje y la moderación de esa técnica. No es más pues que la PNL puede lidiar con problemas de fobia, de depresión, de trastornos, donde asegura ocupar lo que es la influencia que tiene ese lenguaje sobre esa programación mental.
¿sí? Ese accionar entre el sistema nervioso y los patrones lingüísticos para que la persona pueda canalizar lo que ya es ya parte visual, auditiva o kinestésica, ¿sí? En este caso, esas categorías visuales permiten el entorno mediante el sentido de la vista, las audiciones, el ambiente a través del oído y las kinestésicas que perciben en el mundo a través del contacto, el gusto y el olfato. Lo que sí, como es lo que presenta la PNL, es un modelo, ¿sí? O un metamodelo en el cual define una serie de patrones básicos que identifican la expresión común o la expresión verbal en comunicación, que permite lidiar de esas tres partes, en esas tres categorías de modelo, ¿sí? Ahora bien, pasamos a lo referente al tema 3, ese tema 3 que fue la comunicación escrita. Sus compañeros hablaban sobre esa comunicación escrita, los diversos aspectos de la comunicación escrita, en el cual nos van a garantizar esa comunicación que establece a través de palabras o de cualquier otro signo escrito, o en el cual presentan estas características, donde va a través del tiempo, puede ser simultánea o no, no puede como tal, no puede establecerse, se pueden divariar de estas reglas, se hace a distancia o no, los mensajes son planificados. Este tipo de escritos pueden ser novelas, obras escritas, artículos, periódicos, cuentos o análisis o investigaciones que van desde tiempos muy prolongados o a largo plazo. Estos elementos de la estructura que ya habíamos hablado sobre el emisor y el receptor, el estímulo y el código como tal de ese contenido. Se habla entonces de la importancia de la comunicación escrita, que permite la difusión de ese conocimiento, el tiempo, lo que es la distancia que se da o se rompe con una comunicación escrita. A su vez, las desventajas y desventajas que puedan tener esa comunicación, y donde el cual permite organizar, permite la reflexión, la distribución y el registro de ello. Una de las desventajas puede ser que no representa o no da respuesta espontánea el tiempo entre la codificación de ese tema, y las malas habilidades de escrituras y de calidad. Como un ejemplo en el cual se coloca allí. El tipo de comunicaciones pueden ser diseñadas para públicos masivos como folletos, cartas, libros, diarios, y actualmente pues las TICs, que también son parte de esas redes sociales, y las diferentes aplicaciones como los mensajes para lo que es la comunicación escrita. Se habló entonces de la narración, esa narración en el cual es el relato oral o escrito en el que se encuentra o se hace ese sucesivo tiempo, el hecho, una historia, donde la narración cuenta esos hechos que pueden ser imaginarios o reales, sucede en un periodo de tiempo, en algún tiempo en particular, donde se desenvuelven los protagonismos de este personaje. El objetivo como tal de la narración es entretener, informar o enseñar a través de las estructuras cronológicas y lineales. Esa es una de sus características, que evoca una serie de acontecimientos, presenta un narrador, ocupa un proceso en un tiempo real y posee siempre lo que es esa verisimilitud. Ese narrador nos permite sí hallar ese contexto, dar idea en esa información, y presenta
lo que es estos elementos que van a tener, que es el narrador, la trama, el personaje, el tiempo, el espacio y la acción. Se hablaba y sus compañeras informaban sobre lo que es las narraciones literarias, las narraciones periodísticas, las narraciones lúdicas y las narraciones cotidianas. Allí les dejo lo que es ya el concepto de cada una de ellas y pasamos a lo que es la descripción. La descripción se define como la presentación verbal de los rasgos propios de un objeto. Son aquellas características peculiares a la descripción. Hay tipos como tal o técnica, que es el emisor, que muestra precisamente al objeto desde su mínima expresión, ¿sí? Y el tipo subjetiva, que es la literaria o publicitaria, que es donde el emisor transmite esa expresión personal de lo descrito y puede idealizar o degradar esa parte de ese objeto. Ahora bien, la descripción, según sus elementos descriptivos, presenta dos partes, la descripción personal y la descripción del lenguaje. Se hablaba sobre el relato en el cual esa descripción va a presentar lo que es en sí las descripciones físicas, las descripciones o costumbres ya identificadas de un objeto, ¿sí? La parte de lo que es las descripciones del lenguaje, que son los rasgos léxicos, los morfológicos, los sintácticos y lo como tal, los rasgos textuales. Esa parte de esa literatura donde el lenguaje presenta esos verbos, esas oraciones, el uso de la figura como tal literaria, y va a describir, va a detonar todas estas características específicas allí presentes y van a dar un objetivo a esa comunicación escrita, esa descripción como tal. Ahora bien, se habló también de lo que es la argumentación. Esa argumentación no es más que se presenta en la exposición, en la incorporación de proponer y con esa contraparte de como tal. Entonces se habla de un texto argumentativo en el cual se realiza ciertos elementos concretos, da ideas abstractas o relacionadas como tal a un tema. Tipo de argumentos, hay argumentos racionales, efectivos y de autoridad. Esa parte racional en el cual permite dar en sí lo que es el tema, ese origen, y el efecto como tal de este tipo de argumentos van a relacionar lo que está explícito, lo que es. Variamos es un ejemplo en los diccionarios, ese contexto en el cual es veredicto y racional. La parte de las autoridades en las que podemos ver las leyes, los artículos, las constituciones, es un argumento legal. ¿Sí? Los tipos de argumentos también pueden ser administrativos, humanitarios, humanísticos y periodísticos, en los cuales ejemplos presenta esa reclamación en la parte administrativa, como memorándum, cartas, reclamaciones, y los humanísticos en la parte de los ensayos o informes, los periodísticos los artículos de opinión y de cartas de dirección. Se habla entonces sobre el tipo de textos. Estos tipos de textos que van de un proceso de elementos de esta argumentación en el cual tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión, pero que a su vez se diferencia estos tipos de textos
y se presenta como tal. El tipo de texto de instrucciones es un conjunto de palabras con finalidades, con reglas, siguen un orden. En este caso son los manuales, los recetarios, el tipo de elementos, de actividades o tareas a seguir. El tipo de texto son como tal el expositivo presenta conceptos, ideas, hechos o formas objetivas en el cual se ven reflejados ejemplos los académicos, los jurídicos, los científicos. El tipo 3 es ese texto que es el informativo, ¿sí? Por ejemplo, las informaciones de la pandemia eran diarias, ¿sí? O cada 6 horas. Ese tipo de noticias que van a trasladar esa información, esa comunicación como tal, que son las cartas formales, los memorándum, los informes y las noticias. Hay tipos legales y tipos de biografía. Los tipos legales que es el conjunto de como tal general, obligatorio, derecho, de hecho, es remunerado o es en la parte en el cual nos van a informar el tipo o cómo coacciona esa parte de esa ley, ese código. Y la parte de el texto de biografía no expositivo son aquellos párrafos que detallan la formación o esencia de ese personaje. Ahora bien, entre ellos como tal en ese tema 4 van a presentar esos informes en el cual se ve ese tipo de, tanto expositivo como narrativo como descriptivo. Cada palabra, cada forma de escritura se va reflejado en esos informes. Vamos a hablar sobre el último tema, que es el tema de la comunicación de enfermería. Se hablaba sobre lo que es la enfermería, el lenguaje científico de enfermería y esa parte de comunicación donde el cual el proceso enfermero es donde es la interacción social de enfermero paciente, enfermero familia y enfermero equipo de trabajo, donde va a preservar lo que es ese posicionamiento, esa comunicación efectiva hacia el paciente, la seguridad y el apoyo y la comodidad, ese confort entre el enfermero y la paciente. Implica también la parte de emocional, ese nivel emocional de ese paciente, de esa familiar con el enfermero o enfermera. Una parte van a sumar esa importancia de esa comunicación multidisciplinaria que hablaba su compañera sobre ese equipo de trabajo y que es la importancia de hablar con el médico, hablar con la farmacéutica, hablar con los laboratorios, las partes de historias médicas, y va a enfatizar ese equipo de trabajo, va a favorecer esa eficacia y ese intercambio productivo para el comportamiento básico de lo que se representa en enfermería. Se habla entonces de la comunicación enfermero-paciente, que es un factor clave a la hora de presentar cuidados de enfermería de calidad. Esta parte es en donde se realiza la enfermera, la labor de enfermería como profesional y no debe delimitar esa comunicación con los usuarios. Esa búsqueda de ayudar y resolver el problema, enfatizando afecta lo que le afecta en su salud en ese transcurso de tiempo de asistencia hospitalaria. El profesional de enfermería entonces debe ser
saber percibir esas emociones por medio de ya lo que es esa comunicación verbal, esa comunicación o escrita o no oral, en el cual por gestos, por ese sentimiento, por esa mirada, por ese tacto, va a preservar ese factor que es el cuidado de calidad. A su vez, el enfermero tiene esa comunicación con la familia. Esa familia nos va a informar más allá de dar datos de ese diagnóstico característico, en el cual va a preservar esa facilidad, esa comunicación con los familiares y va a mejorar ese cuidado de enfermería. Entonces, esa comunicación nos permite conocer y atender más esa comunicación, en el cual va a favorecer ese cuidado de ese familiar. Ese familiar debe tener esa información adecuada, precisa, para mayor eh, eficacia y efectividad a la hora de ese diagnóstico. ¿Sí? Para dar esa información, ese equipo de trabajo en el cual nos van a permitir tener esa agilidad en esa comunicación. Esa información va a ser ya veraz, ¿sí? Ya no va a haber ese debate, sino que ese va a ser una comunicación efectiva. Va a hablar sobre esas claves de la buena comunicación entre el equipo interdisciplinario, y va a ser asertiva. Y con eso es una de las características de esa comunicación enfermero-equipo, donde esa asertividad debe ser precisa, clara, directa a la hora de expresar las ideas o ese plan de acción en el cual va a mejorar ese cuidado en el paciente. Pero a su vez tenemos que en esa comunicación enfermero-paciente o enfermero-equipo, enfermero-familia, debe tener esa escucha, ¿sí? Esa escucha pasiva en el cual es necesario preservar ese debate, esa narración y dar las ideas primordiales para ese equipo de trabajo. ¿Cómo lo debemos realizar? Bueno, hay diferentes partes en el cual esa información de enfermería, que consiste en dar esa comunicación en la búsqueda de calidad asistencial a la satisfacción de la persona, llamémoslo paciente, tiene en cuenta lo que es la realización, ese efecto, ese afecto al cual va a asegurar esa comunicación, va a ser continua ese cuidado de enfermería. A su vez, ese lenguaje de enfermería va a presentarse como las TICs en la enfermería, en la información, como tal. La comunicación de enfermería va a preservar ciertas partes. ¿Por qué? Porque va a permitir ese mejoramiento de comunicación, esa relación enfermero-paciente, y va a garantizar lo que es esa cobertura en esa comunicación. Pero a su vez va a mejorar lo que es ese modelo sanitario, y por ello, por último, se habla y se informa sobre la estructura correcta de diagnosticar esa parte del cuidado de enfermería. Como el plan de enfermería va a tener ese lenguaje estandarizado, se habla sobre entonces una serie de patrones, una taxonomía que consta de dominios, de clases, de diagnósticos y etiologías a precisar en diferentes personas, como cuales esta parte científica de enfermería tiene las NIC, las NOC y lo que es la NANDA. Entonces se hablaba sobre una pequeña información que yo les decía en clase, donde sus compañeros posteriormente nos iban a abrir ese panorama,
y van a hablar sobre la NANDA, que es un proceso de atención de enfermería, en el cual es un método de cuidado en el cual es fundamental la precisión o presentar la identificación de ese problema. La clasificación como NANDental, en siglas en inglés, es la Asociación de Enfermeros Americanos como tal, y presenta esta NANDA como lo que es su definición, que consiste en términos, son claves para la precisión de las estructuras, y esa NANDA tiene sus dimensiones que da respuesta humana a lo que es ese proceso de diagnóstico. Da una respuesta humana positiva o negativa o de riesgo, en el cual ustedes van a ver sobre un diagnóstico real o de riesgo o de salud. La NANDA en sí va a presentar una parte en el cual se va a estructurar, se va a estructurar en dominios que se representa con un nivel más abstracto en la clasificación. Va a haber una clase que representa los niveles de esa clasificación, y la estructuración de esa clasificación de esa NANDA, donde nos van a presentar los dominios, que son 17 dominios, 46 clases, en las cuales van a presentar 155 diagnósticos aprobados que se organizan en una taxonomía con sus códigos para ese proceso enfermero. Esa parte de lo que es esos 13 dominios, que es la promoción de salud, la nutrición, la eliminación, las actividades, el rol, se habla también de seguridad, de ese confort. Ahora bien, se habla también sobre lo que es el NIC y el NOT. El NIT, que es un criterio en el cual se va a analizar y va a dar efectividad el cuidado de enfermería. Esa parte donde se va a representar posteriormente, donde realizamos el NOT como la estructura organizativa, y presenta esas clasificaciones. Ahí también van a tener lo que es el dominio, las clases y los resultados. Se habla sobre 17 dominios, 29 clases, un total de resultados, 288 resultados sobre esa parte de el NOT. Ahora bien, también se hablaba sobre el NIT, que era la clasificación de intervenciones, y esa clasificación de intervenciones también tiene su campo, que son los niveles de mayor organización. Va a tener 7 campos, esas clases, que son los niveles de congregación de la clasificación, que son 30 clases, y 486 intervenciones, en el cual se van a desarrollar los tratamientos, ¿sí? Aunado a ello, toda esta información es ver cómo el lenguaje científico entre las NIC, el NOT y la NANDA van a desarrollarse y van a presentar cómo enfermería tiene un lenguaje en el cuidado de enfermería.